Viernes de la 25ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús le ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra de Dios. Muy buenos días. La mayéutica es una forma de enseñanza en donde el maestro les hace preguntas a los alumnos y a través de la pregunta correcta va tratando el maestro de ayudar a que los alumnos vayan pensando y vayan analizando y llegando al conocimiento, que ellos mismos puedan generar el conocimiento. En la mayéutica es muy importante, claro está, la pregunta. El maestro tiene que saber muy bien, no solamente la respuesta, sino qué preguntas hacer para ir guiando el proceso del pensamiento. Quien utilizaba mucho este método de la mayéutica fue Sócrates. Incluso en griego, la mayéutica también se le llama a las personas que ayudan a la mujer a dar luz en el momento del parto. No, la mayéutica es la que, pudiéramos decir el día de hoy, la enfermera o el doctor que ayuda en el parto. Jesús también utilizó esta técnica con sus discípulos. Y él sabía muy bien qué clase de preguntas hacer. Y el día de hoy, en una conversación, parece que el momento más incómodo es cuando te hacen preguntas y cuando te hacen preguntas muy personales. Cuando te hacen preguntas sobre el clima, sobre qué piensas de esto o la película, si ya viste la película, preguntas muy impersonales, no hay cuidado. Pero cuando te hacen una pregunta ¿y cuándo vas a tener hijos? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo esto? Es cuando te empiezas a sentir como que un poquito incómodo. Me imagino que algo así sucedió con los discípulos. Seguramente Jesús les hacía mucho tipo de preguntas a los discípulos para ayudarles a generar el pensamiento, para ayudarles a generar ese conocimiento. No hay que tenerle miedo a las preguntas cuando vienen de un maestro. Incluso en los exámenes, las preguntas es la mejor forma de responder y de comprobar que has entendido algo. Jesús les pregunta a los discípulos: ¿qué dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y claro, esa pregunta es muy fácil. Si nos preguntan a nosotros el día de hoy, ¿tú qué piensas que la gente dice de Jesús? Va a haber muchas respuestas el día de hoy. Desde decir que era un guerrillero, desde decir que era un iluminado, hasta hay gente que piensa que Jesús fue un extraterrestre y cosas por el estilo. También hay gente que puede responder de manera correcta, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el Cristo. Jesús dejó que ellos respondieran. En su época, la respuesta o lo que la gente decía de Jesús es que era un profeta, que era Juan el Bautista, que había resucitado. Preguntas, respuestas, ideas, algunas cercanas, otras lejanas. Pero el momento en donde yo creo que fue incómodo fue cuando Jesús ahora les preguntó sobre ellos. ¿Y ustedes qué piensan quién es el Hijo del Hombre? ¿Ustedes qué piensan que soy yo? Ahí es donde pudo haber habido un momento de silencio y claro, Pedro, el impetuoso y quien en esta ocasión tuvo la mejor respuesta. No fue algo que les surgió de un impulso, sino
de que quizás Pedro ya estaba pensando, ¿quién será este hombre? ¿Quién es este hombre que cautiva? ¿Quién es este hombre que mueve corazones? ¿Quién es este hombre que hace milagros? ¿A quién estoy siguiendo? ¿A quién le estoy entregando mi vida? ¿Valdrá la pena haber dejado el oficio de ser pescador para seguir las huellas de este carpintero que a veces gana el aplauso de la gente, pero también lo quieren apedrear? Seguramente Pedro ya se había preguntado muchas veces quién era Jesús y si valdría la pena seguirlo. Por eso, ante el silencio de los demás, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús se sorprende y en una forma pudiéramos decir lo felicita. Pero Jesús completa ese conocimiento de Pedro que quizás Pedro estaba tratando de negar. Jesús le describe que él va a tener que morir en la cruz, que el Hijo del Hombre, aquel a quien Pedro ha confesado como el Mesías, va a sufrir mucho, va a padecer en una cruz. Hoy nosotros pudiéramos hacernos la misma pregunta y dejar que Jesús nos pregunte. Primero, date cuenta, ¿qué dicen los demás? ¿Quién es Jesús? Y después, ¿qué dices tú? ¿Hay algo diferente de lo que tú dices que Jesús es, que lo que escuchas que dicen de Él? No cabe duda que cada quien puede hablar de diferentes formas. Por ejemplo, tengo un amigo, Raúl. Él es esposo, es padre de familia, es un hombre trabajador y cada uno de los que conviven con él pueden decir diferentes cosas. Su esposa puede decir que es un hombre muy tierno. Su hijo puede decir que es el héroe. Sus trabajadores o los que trabajan con él pueden decir que es un buen jefe, que es un hombre trabajador, que pone el ejemplo. Ay, pero si le preguntas a su cuñada va a decir que es un flojo, que es un haragán. Si le preguntas a la suegra, quién sabe qué vaya a decir. Cada quien va a decir diferentes opiniones de acuerdo a cómo sea el trato que tienen con la persona. ¿Qué trato tienes tú con Jesús? ¿Tú puedes decir de Jesús, tú eres esto para mí, para mi vida? Y es bueno que quizás las escribiéramos, que las analizáramos, que dijéramos qué es, quién es Jesús para mí. Y después preguntarnos si es esta la imagen que Jesús quiere que nosotros tengamos de Él. Porque aunque Jesús le dijo a Pedro, es verdad lo que dices, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Es cierto, este conocimiento no lo adquiriste por chismes, sino porque te lo revelaron en tu interior. Pero Jesús completó esa visión que Pedro tenía, diciéndole, y este a quien tú has declarado como el Mesías, él también va a morir en una cruz, él va a sufrir. El día de hoy nosotros pudiéramos decir, esto que yo pienso de Jesús, ¿es correcto? ¿Es lo que Él quiere que yo piense de Él? ¿Es lo que Él quiere que yo pueda entender y profundizar? ¿O hay todavía más? Incluso Pedro, dando esa respuesta que estuvo muy bien, Jesús lo invita a contemplarlo de otra manera, yendo más profundo. Contemplándolo también como el Cordero de Dios, no solamente como el ungido, como el Mesías, sino también como el que ha venido a pagar nuestros pecados. Aquel que va a sufrir, cosa que quizás Pedro estaba negando. En otro evangelio lo amplía un poco más, diciendo que Pedro toma a Jesús aparte y trata de reprenderlo porque Pedro no quería ver ese aspecto de Jesús. ¿Qué aspectos de Jesús nosotros estamos negando el día de hoy? ¿Qué aspectos de Jesús nosotros no queremos ver? Porque hay ocasiones en donde queremos contemplar a un Jesús muy idealizado, muy a mi manera, el que me quiere, me apapacha, pero no lo quiero ver como aquel que me corrige, como aquel que me quiere enseñar, como aquel que me hace preguntas indiscretas, como aquel que me incomoda en mi corazón. El día de hoy nosotros pudiéramos cambiar esa pregunta por muchas otras preguntas. ¿Qué piensas de la oración? ¿Qué dice la gente sobre la oración? Algunos que es pérdida de tiempo, otros que es una actividad muy importante. ¿Y tu vida, tú, qué dices sobre la oración? ¿Y lo haces? ¿Qué piensas sobre los pobres? Algunos podrán decir, pues que son unos flojos, unos haraganes. Otros podrán decir, son víctimas de la sociedad, de las circunstancias. Otros podrán decir miles de cosas. ¿Tú qué dices sobre los pobres que te topas cada día en downtown? Los que están en las calles.
los que están ahí pidiendo limosna. Ahora pregúntale a Jesús, ¿y tú, Jesús, tú qué dices de ellos? Seguramente Jesús te va a decir algo muy diferente de lo que la gente dice. Lo importante es de que nosotros podamos preguntarnos e ir más profundo en esta experiencia de vida. Jesús no quiere que vivamos de chismes y en la superficie. Él quiere que brinquemos a nuestro corazón y a veces necesitamos preguntarnos, ¿qué tanto estoy siguiendo a Jesús y si valdrá la pena seguirlo o no el día de hoy? Este Dios que nos ama, este Dios que camina con nosotros, este Dios que quiere revelarse cada día más profundamente a nosotros, que sea Él quien el día de hoy, saliendo a nuestro encuentro, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos de mis maestros de teología sí que sabían usar este método de la mayéutica y nos hacían muchas preguntas. Daban la clase, nos explicaban la clase, lo que tenía que cubrir en el programa y después que nos decía, ¿lo entendieron? Si nosotros no le hacíamos preguntas a él era quien nos iba a empezar a hacer preguntas y a veces preguntas con casos, poniéndonos situaciones y nosotros teníamos que aplicar lo que habíamos aprendido en ese caso. En esa situación que Él nos ponía. Indudablemente con esos maestros fue con los que más aprendí. Jesús el día de hoy parece que está usando la misma técnica. Nos pregunta. La pregunta para nosotros es, ¿y seremos capaces de responder? No solamente con palabra, sino con nuestro diario vivir. Porque habrá alguien que diga, yo creo que la oración es lo más importante de la vida. Es el encuentro, la comunión, ¿Y estás orando? Yo creo que Jesús es lo más valioso, la persona que salvó mi vida, el que sigue haciendo milagros, la restauración, el rostro misericordioso del Padre. ¿Y lo sigues? ¿Lo sirves? Podemos hablar mucho de los pobres. Los pobres es la presencia sacramental de Dios entre nosotros que nos... ¿Y les ayudas? ¿Te comprometes a caminar con ellos? ¿Por lo menos a escucharlos? ¿A darles una palabra, un saludo? Jesús en la Eucaristía. ¿Qué dice la gente sobre Jesús en la Eucaristía? Hace poco hubo una encuesta y con mucha tristeza muchos católicos no respondieron bien. Muy pocos afirmaron que Jesús estaba presente en el pan consagrado. Y habrá otros que habrán dicho, yo sí creo que Jesús está presente en la Eucaristía. ¿Y lo visitas? ¿Y oras? ¿Y doblas tus rodillas delante de Él? Sino, ¿de qué nos sirve? No, el conocimiento de Jesús no es solamente intelectual, es vivirlo, es que cambie nuestra vida y es ahí a donde Jesús quiere llegar. La vida parece que es preguntas, un caminar con preguntas, pero con preguntas que se responden caminando, siguiendo, actuando, dando testimonio. Que tengas un excelente día.